En mi empeño de probar todos los routers que ha sacado Xiaomi en este 2020, es turno del AC2350. Un router que, aunque no tenga tecnología Wi-Fi 6 como alguno de sus hermanos, me ha sorprendido mucho por el rendimiento que tiene. Así que nada, si queréis saber cómo es este Xiaomi AC2350, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto lo que nos vamos a encontrar dentro de la caja de este Xiaomi AC2350, lo primero que voy a hacer es un tour para que lo conozcáis físicamente. Después os voy a enseñar cómo se empareja con la aplicación del teléfono móvil. Os voy a hacer unos test de velocidad tanto por Wi-Fi como por cable. Y por último, como siempre, os comentaré cuáles son los aspectos positivos y negativos de este router. Eso sí, deciros que no voy a entrar en especificaciones técnicas demasiado hardcore porque para eso os dejaré un artículo en la web masqueteclas.com. Al igual que ocurría con el Redmi, este Xiaomi AC2350 tiene en la parte superior una rejilla, bueno, prácticamente es toda la parte superior una rejilla que va a permitir una ventilación muy buena cuando el router se calienta. Pequeños detalles de Xiaomi, podemos ver el logo Mi justo en la parte central de dicha rejilla. En la parte frontal tenemos dos luces LED, la primera nos va a indicar si el router tiene o no conexión a internet y la segunda nos indicará si el sistema está funcionando correctamente. Cuando ambas estén en color azul fijo, indicará que el router está funcionando sin problema. Tiene 7 antenas que no son roscadas, es decir, van fijas a lo que es el cuerpo del router, pero sí son direccionables, es decir, las podemos orientar hacia la posición que queramos para obtener una mayor cobertura. Están muy bien construidas y sin ningún tipo de holgura, es decir, se notan de buena calidad. Gracias a estas 7 antenas omnidireccionales vamos a conseguir una muy buena cobertura, como veréis posteriormente en las pruebas que he realizado. En la parte trasera del router tenemos todo lo que son puertos de conexión, tenemos un botoncito reset que nos permite resetear los ajustes de fábrica del router, luego tenemos el puerto de la corriente eléctrica, luego tenemos 4 puertos Ethernet RJ45, el primero de ellos marcado con la palabra WAN. Ahí conectaremos el cable que nos viene de nuestro router principal y luego tenemos 3 puertos más etiquetados con los números 1, 2 y 3 que nos van a permitir conectar ordenadores, servidores, etc. La parte inferior en su totalidad también es una única rejilla, con lo cual si cabe va a estar todavía mucho mejor ventilado. Dispone de 4 patas que nos van a permitir colocarlo encima de cualquier superficie, mesa, estantería, etc. Pero además también dispone de 2 pequeños orificios por los cuales podríamos colgar el router a la pared. Como veis, un router sencillo y mejor construido que el de la operadora. Viene con un adaptador de corriente en el cual podemos ver la palabra Mi serigrafiada, pero eso sí, no tiene formato de la Unión Europea, es decir, tiene estas patillas planas, con lo cual hemos de usar un adaptador para poderlo utilizar. El adaptador, eso sí, nos lo envía la propia tienda, con lo cual lo vamos a poder utilizar desde el minuto cero. Además, queda perfectamente encajado y no se va a soltar. La puesta en marcha es muy sencilla, simplemente hemos de enchufar el cable en el correspondiente puerto trasero del router y luego lo que es el adaptador de corriente al enchufe de casa. Después conectaremos el cable Ethernet RJ45 al puerto WAN y el otro extremo lo conectaremos a nuestro router. Si vuestro router de operadora no soporta el modo puente, os recomiendo que desactivéis la Wi-Fi en dicho router y utilicéis la Wi-Fi que nos va a dar el router de Xiaomi AC2350. Esta sería la forma de uso más sencillita y que os va a mejorar la Wi-Fi de casa una barbaridad. Para configurar el router muy sencillito, nos vamos a los ajustes Wi-Fi de nuestro teléfono móvil y nos va a aparecer una red de tipo Xiaomi-bajo y una serie de números. Pulsamos en esa red y se nos va a abrir una pantalla que tiene un único botón azul. Pulsamos ese botón,
No os preocupéis aunque esté todo en chino porque es muy sencillito lo que vamos a hacer y solo lo tenemos que hacer una vez. Aparecerán ahora dos botones azules, pulsamos el primero de ellos, es decir, el que tiene un azul más oscuro. Después vamos a escribir nuestra contraseña que nos va a servir tanto para la red Wi-Fi como para la administración del router. Una vez escrita, pulsamos sobre el botón azul que tenemos en la parte inferior de la pantalla y ya tendríamos el router correctamente configurado para empezar a usarlo. Pasado un ratito esta pantalla desaparece. Reconectamos nuevamente a la red de Xiaomi escribiendo la contraseña nueva que hemos utilizado y después nos vamos a la aplicación Mi Wi-Fi que nos va a permitir establecer todos los ajustes del router. Pulsamos añadir nuevo router y pasado unos segundos ya lo tenemos disponible. Pulsamos el botón emparejar y como veis ya hemos conectado la aplicación a nuestro router y ya tenemos acceso a todos los ajustes del mismo. Todo en español y con una gran cantidad de opciones, como ocurría con el resto de routers de Xiaomi y de Redmi que he probado con anterioridad. Para realizar las pruebas de cobertura y de velocidad, nuevamente voy a utilizar la aplicación NetSpot en macOS. Voy a crear una nueva encuesta. La primera prueba la voy a hacer en red de 2,4 GHz, planta primera. Voy a elegir el mapa, pulso continuar, establezco 2 puntos en dicho mapa, distancia real, en mi caso 4 metros, pulso continuar, activamos el escaneo activo de la red conectada, pulso continuar y vamos a realizar la prueba. Bueno, una vez concluida la prueba, como podéis ver, la cobertura es bastante homogénea. Todo esto que veis aquí en color azul, digamos que sería la zona en la que tenemos una cobertura de entre 156 y 43 megabits por segundo, muy estable en toda la planta, pero bien es verdad que en red de 2,4 GHz tenemos una velocidad muy limitada. Aún así, estaríamos hablando de una velocidad, como digo, y cobertura muy homogéneas por toda la planta. Vamos a repetir ahora la prueba para la red de 5 GHz, planta primera, elegimos el plano, pulsamos continuar y repetimos el proceso. Realizamos la medición. Una vez que hemos acabado las pruebas en la red de 5 GHz, la velocidad y cobertura mejora muchísimo en toda la planta. Fijaos, la zona esta roja de aquí, que es donde está el router, alcanza una velocidad de 1300 megabits por segundo. Digamos que se pone a la altura del router Redmi 2100 que probaba aquí hace muy poco en el canal. Como veis, alcanzamos una velocidad de entre 1300, 468, 390, 400, 500, 260, es decir, prácticamente una media de 400-500 megabits por segundo en toda la planta. Aquí en el baño, por tema de azulejos, veis que la velocidad baja hasta 14. Esta velocidad y cobertura es más que suficiente para disfrutar de películas en streaming, ver Netflix, Movistar Plus y cualquier otro servicio o incluso aplicaciones como Plex, Kodi, etc. Con lo cual, con estos valores sería un router muy recomendable para sustituir al de nuestra operadora. Para hacer la prueba por cable, simplemente voy a conectar una unidad de red apuntando a mi servidor NAS de QNAP, elegiré una de las carpetas que tengo en ese servidor NAS y después voy a utilizar la aplicación Aya System Test Lite para realizar la prueba. Elijo la carpeta correspondiente en mi servidor NAS de QNAP. Como podéis ver, en los ajustes de red tengo conectada la red del Xiaomi utilizando un adaptador Belkin y nada, vamos con la prueba. Bien, como veis, los resultados en escritura son algo deficientes, no sé muy bien por qué. Sin embargo, los resultados en lectura sí que llegan a los 100 megabytes por segundo, que estos serían unos 800 y pico megabits por segundo, con lo cual más o menos tenemos una velocidad aceptable para utilizarlo por cable.
Bueno, ¿qué ha parecido este router? Interesante, ¿verdad? Como os comentaba al principio, os voy a decir qué es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado del mismo. Me ha gustado mucho el diseño y la calidad de materiales que tiene y sobre todo la gran cantidad de antenas. Estamos hablando de un router con 7 antenas y eso obviamente, como habéis visto en las pruebas, en lo que es la cobertura se nota bastante. Es un poquito más tocho que el router Redmi AX5 que os traía hace muy poco aquí al canal, pero eso sí me da la sensación de que es un poquito más pesado y que tiene mayor calidad de materiales. Me ha gustado mucho la aplicación del teléfono móvil que prácticamente está mejorando por semana, cada día está más perfeccionada y cada día nos permite hacer un montón de cosas sin necesidad de acudir a complejas páginas web de administración del router. Y otra cosa que me ha gustado mucho es que lo podríamos utilizar bien como repetidor de nuestra señal wifi, es decir, captar la señal wifi a una habitación que llegue muy pobre y amplificarla. Lo podríamos utilizar como punto de acceso inalámbrico, es decir, conectándolo directamente a nuestro router principal para que emita señal wifi distinta a la de nuestro router principal. Y si nuestro router principal soporta el modo puente, podríamos desactivar la wifi en el mismo y conectar este directamente al router principal para que se convirtiera este en router principal. Pero para ello, como digo, tenemos que asegurarnos de que el router principal de la operadora se puede poner en modo puente. Punto en contra, que sigue siendo un dispositivo orientado al mercado chino, es decir, no tiene versión internacional, con lo cual todo lo que es la interfaz web viene en chino, ni siquiera en inglés, aunque eso, repito, no es ningún problema porque se puede manipular y configurar todo a través de la aplicación, y esto también hace que no venga con enchufe de la Unión Europea y tengamos que andar con adaptadores, pero eso sí, trae uno incluido, con lo cual ahí sin problema. Si tenéis alguna duda de este router o de cualquiera de los routers que he probado, me lo podéis decir en los comentarios del vídeo que gustosamente os atenderé. Pues nada más, hasta aquí mi análisis de este router Xiaomi AC2350. Si os ha gustado el vídeo, dale un me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.